Fundamentos de la planeación se llama, sí, exacto. Los capítulos de Robbins son Fundamentos de la planeación y Administración estratégica, están los dos. Hoy vamos a hacer bastante foco en lo que es Administración estratégica, pero vamos a empezar un poco con Fundamentos de la planeación para poder ubicarnos en tiempo, en espacio, y a partir de allí vamos a hacer foco en la administración estratégica, que es súper interesante para analizarlo con ejemplos y para ver cuestiones más prácticas, y que después les vamos a dejar una actividad para que desarrollen en base a eso, que sigue la línea, es continuadora del trabajo que hicieron la semana pasada y que están entregando hoy, ¿sí? Ahora, empecemos, hablemos de planeamiento entonces. ¿Qué es el planeamiento? Nosotros ya determinamos lo importante que es, de alguna manera, fijar el propósito de la organización, ¿no? Fijar ese objetivo madre, esa guía de acción, que lo determinamos a través de la misión, el para qué está acá, que está redactada en general en presente, y que indica un poco el propósito, la huella que quiere dejar, y la visión, ¿no? Que es una mirada más a futuro, que es hacia dónde se quiere mover la organización, cuáles son sus lineamientos de acción o cuál es su perspectiva, y hacia dónde van a ir encaminadas sus acciones, ¿no? Cuál va a ser este faro guía que va guiando las acciones de las organizaciones. Esto se fija a nivel estratégico dentro de la organización, si bien también vimos que existe un mecanismo que se llama administración por objetivo, y vimos el caso de la facultad y hablamos del PEPSEL, que es del planeamiento participativo, que quiere decir que todos los integrantes, a través de representantes o a través de diferentes mecanismos de coordinación que van disponiendo las distintas organizaciones, pueden participar en la planificación estratégica. En líneas generales decimos que la visión, que es a largo plazo, que el propósito, que el objetivo que tiene la organización, se fija en la cumbre estratégica. Es decir, dentro de nuestra pirámide, dentro de nuestra organización tipo que imaginamos en todas nuestras clases, dentro de la cúpula, dentro de la parte más alta, el nivel jerárquico más alto. Los directores, los gerentes de alto rango, son los que en líneas generales van determinando estos cursos de acción a nivel macro dentro de la organización. Hoy vamos a ver un poco cómo continúa esto. O sea, sí, está bien, yo tengo mi visión, yo tengo mi misión, pero ¿y ahora qué hago con esto? Queda muy bonita, la tengo acá en la pared de mi organización, la veo todos los días, la colgué en la página, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo bajo esto a acciones concretas que me vayan acercando de a poquito a esos objetivos que fijé estratégicamente? Y ahí entra en juego el concepto de planeamiento, ¿no? De planeación. ¿Qué es planear? ¿Qué es un plan? ¿Qué es la planeación? ¿Quién se anima a definirlo? Es el equivalente al fondo fijo en la administración. A ver, Gustavo. Yo no entendí lo del fondo fijo, perdón, ¿eh? Puede que sea viernes Hola. también y que me esté costando un poco. Está bien. Hola, Fátima. Es para tratar de tener un poco de previsión por lo que pueda llegar a pasar. Ah, ahora sí te entendí. Muy bien, Bien. gracias. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo podemos definirlo? El fondo fijo es una analogía muy linda, muy contable. A los contadores les gusta. Los licenciados no tanto, te diré. Es el camino que debemos recorrer. Es el camino que debemos recorrer, muy bien. Pero el camino, a ver, especifiquemos un poco más. El camino a recorrer todavía suena utópico, para eso ya tenemos la visión, ¿no? O sea, todavía suena como muy abstracto, a eso me refiero. Profesora, buenas tardes. ¿Cómo estás, Analia? ¿Qué tal? Bien. Yo en mi trabajo, cuando participamos de este tipo de planeamientos, el gerente traza como una línea de tiempo donde fija los objetivos
los baja a los jefes los trasladan a nosotros que somos la fuerza de venta. Y ahí, bueno, no sé, en el caso mío es una organización comercial porque es una empresa de consumo masivo y está fijado en los objetivos de venta. Y bueno, lo que se trata son, en esa línea de tiempo, es el entorno, es la competencia, son los obstáculos que vamos a tener y el propósito donde nosotros queremos llegar. Básicamente es así, yo no sé si esto se relaciona, si es similar o no sé. Dijiste dos cosas muy interesantes. Una es línea de tiempo. Le estamos poniendo un plazo a este objetivo que es tan... Por eso yo digo, la visión todavía sigue siendo abstracta. ¿Por qué sigue siendo abstracta? Porque está ya en el futuro, en algún lado, sí, tendemos a llegar ahí. Es nuestro sueño por cumplir. Pero está allá adelante. Y nosotros, para llegar, necesitamos acciones concretas. Entonces, los planes a nivel organizacional, la planificación tiene que ver con esta bajada de línea, ¿no? Este salpicón de realidad, si se quiere, ¿no? El ponerlo en una línea de tiempo, hay diferentes metodologías, pero digo, hay cosas importantes. Darle un marco temporal y fijar objetivos cuantificables, metas a cumplir. De esa manera me puedo ir acercando de a poquito al cumplimiento de eso que yo planteé como mi visión a futuro. Por acá en el chat también dijeron algo interesante, lo quería buscar, que medio como que lo estaba leyendo mientras los escuchaba. Acá Gabriel dice que es la coordinación programada de todas las áreas, fíjense, y teniendo en cuenta los recursos asignados. Vos, Analía, hablaste de tiempo, Gabriel habla de recursos. No solo tenemos que tener en cuenta la meta cuantificable, sino que tenemos que tener en cuenta, y el tiempo en el que la voy a lograr, con qué herramientas cuento para poder llevar adelante esos objetivos. Después por acá había otro que también me gustó. Ahora que estoy solita me cuesta seguir chat, ¿eh? Función administrativa que involucra la definición de objetivos, dice Natalia. El establecimiento de estrategias para lograrlo y el desarrollo de planes para integrar y coordinar actividades. Acá sumamos la coordinación de los diferentes, porque, a ver, yo les dije, la misión está ya en la cúpula, ¿no? La planean o la designan en líneas generales los grandes, los cargos jerárquicos más altos. Pero eso lo tengo que bajar, y lo tengo que bajar a todos los departamentos, y lo tengo que bajar a todos los sectores, y a las diferentes áreas operativas que tiene la organización, y para eso tengo que coordinar las tareas para que todos tendamos a cumplir los mismos objetivos. O sea que para esta concatenación de pequeños planes que se van a ir hilando en el tiempo con los recursos que tengo disponibles y demás, se conviertan o lleguen finalmente a la concreción de metas concretas y cuantificables, y que eso de a poquito me vaya acercando un poco más al cumplimiento de mi propósito organizacional. ¿Cómo voy a lograr los objetivos? Una metodología, muy bien, Estela, tiene que ver con algo sistemático, quiero decir, tiene que ver con algo que se realiza habitualmente. De hecho hay diferentes horizontes de planeamiento y las organizaciones se juntan a planificar, tiene que ver con una metodología, no es que se hace deliberadamente y bueno, pensamos un día, nos juntamos a tomar mate y evaluamos diferentes posibilidades, no, tiene que ver con algo formal, una metodología formal que se aplica dentro de las organizaciones. Sí. Gabriel habla. Gabriel. Mira, te quería comentar, a ver qué lo que me pasó a mí como experiencia. A mí me ha tocado pasar en una empresa todo el proceso de planeación y bueno, la realidad es que lo que pasaba que a nivel corporativo envían los objetivos a corto plazo, lo que sería 3 a 5 años, lo que sería la visión, lo que busca la organización. En base a eso se comienza todo un plan de planeación que tiene que ver con la organización en sí, ¿no? Que es independiente a veces, en muchos casos, a lo que es el departamento corporativo. Esa planeación lo que nos tocó es trabajar con todas las áreas, con todas las gerencias de cada área, y se pasan los objetivos. Cada área lo que toma ese plan y define básicamente los recursos que tiene, porque también tiene que ver, es súper importante que cada acción que se trace en un plan
tenga el presupuesto asignado, porque no es colocar por colocar, sino que es algo que tiene que estar bien diagramado y estudiado. Entonces, después se empiezan a hacer planes específicos que como dicen, si hay que desarrollar una categoría, si hay que, bueno, todo eso surge también a través de análisis de mercado que proporciona marketing, que dice hacia dónde va, cómo ve la competencia, tiene que ver mucha información interna como externa. Y a partir de todo eso se empiezan a hacer acciones que tienen que ver con objetivos puntuales de cada área, de cómo va a llegar, y obviamente que todas las acciones que dan es para un resultado que es cuantificable y que se va midiendo mes a mes o semana a semana. Pero bueno, hay muchos planes dentro de la planeación, bueno, como dije, cada área lo tiene, pero algunos que son muy específicos, de acuerdo a todo lo que sale de estudio de lo que da el mercado y lo que da la organización, y hay otros que tienen que ver ya con la visión general hacia dónde se va. Por ahí a veces no se puede cuantificar mucho, porque uno a veces, lo que yo veía es que se hacían acciones, y que hay acciones que sí se pueden medir, pero hay otras que no, que son las que, por ejemplo, generan valor. Hay muchos planes que se hacen para crecer, por ejemplo, el valor de la marca, es muy difícil de medir. Pero bueno, también hay una parte que es cuantitativa y la otra que tiene que ver con esto que digo, de generar valor intangible, que es en el valor de la marca. Es decir, hay un montón de cosas que digo. Sí, hay muchas cosas interesantes que dijiste. Primero esto, de que dentro de un plan general hay diferentes planes específicos, o sea, esta bajada de línea que se va transformando en una cadena de planes. Después otra cosa muy importante que dijiste es el tema de, bueno, sí, son cuantificables y después medibles. Y ahí entra la contracara de este proceso administrativo que tiene que ver con el control, porque si nosotros planificamos, pero queda en la planificación y después no sabemos si nos acercamos o no nos acercamos a esos objetivos, si cumplimos bien, si no cumplimos, bueno, el planeamiento no sirve de mucho. Entonces, planeamiento y control, por eso se dan juntos también dentro del programa de la materia, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, el planeamiento va a fijar los estándares que después el control va a evaluar si se cumplieron, y el control a su vez va a realimentar este proceso generando ajustes en el procedimiento o en esta metodología de planeamiento a futuro. También hay diferentes horizontes, hay planes más concretos, vinculados a determinada área, que son quizás más a corto plazo, hay planes que son más a mediano plazo, y hay planes que son a largos plazos. Hay planes que cuentan, que tienen que ver, que consideran determinados tipos de recursos, y hay planes que consideran otros tipos de recursos, ¿no? A evaluar después. Sí, también es importante, hablaste del entorno también, de que se consideran las variables del entorno y que se consideran los recursos internos. Ahora vamos a ver, que de hecho lo tienen en el PowerPoint, que hay todo un esquema que puede variar un poquito más, un poquito menos, depende del autor que lean, pero que hay todo un esquema de planeación estratégica y hay ciertos pasos que, independientemente del orden en el que se den, en general están en todo tipo de planes. Desde el establecimiento de objetivos macro, que es lo que hablamos la clase pasada, que tienen que ver con la visión, la misión, el propósito, un análisis del entorno, un análisis interno, hasta poder llegar a la fijación de determinadas líneas estratégicas, que también van a ir direccionadas de acuerdo a la intencionalidad de la organización. Pero ahora lo vamos a ir viendo como con ejemplos más prácticos. Pero sí, tiene que ver con, o sea, estos ejemplos vienen muy bien para tratar de alguna manera darnos una idea de qué pasa en el mundo real, ¿no? Más allá de lo teórico. Y está buenísimo que vean que esto que dice el libro se da en algunas organizaciones. En muchas otras no, porque también, pues, ¿dónde trabajás vos, Gabriel, por ejemplo? ¿Nos podés contar? Sí, en realidad, bueno, yo ahora trabajo en una pyme, pero trabajé en otra empresa que era una multinacional. En la que hacían planeamiento era en la multinacional, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. Y en la pyme hay muchas diferencias. Sí. No se ve tanto a largo plazo, sino que siempre se está viendo a un año y se va haciendo muy sobre la marcha, no hay mucha planificación. Sí, depende mucho pasar. También la visión del CEO, que es como quien dice, el gerente financiero, y todo se desprende de él. Entonces, si hay muchas acciones que de pronto te dan oportunidades en el mercado para desarrollar o trabajar sobre ciertas variables,
Si no tenés el recurso, no tenés el presupuesto, no lo podés hacer. Entonces, siempre estás determinado a cuánto de ese presupuesto deja, como para que vos puedas seguir buscando esa oportunidad. Pero ¿sabés qué, Fati? A mí me tocó estar en un departamento que analizaba todo el circuito de planeación. Y una de las cosas que surgían ahí en ese, era como un comité, decían que el 70% del éxito de la planeación, y se medía, tenía que ver con la ejecución. La mayoría de los planes que se diagramaban en ciertos países, me tocó estar en un corporativo donde veía todas las partes de Sudamérica, y se analizaban los planes por países, y se determinaba que habían países que tenían una cultura más de trabajo, como que tenían más responsabilidad, eran más fáciles a tomar una directiva o un objetivo. Por ejemplo, lo que es México, lo que es Perú, tiene una conducta muy firme con el tema del trabajo, son muy estrictos en ese sentido, tienen muy buena conducta laboral, disciplina operativa que le decían ahí, no con el resto. Hay otros lugares donde les cuesta más asimilar todo porque tienen otro nivel de consideran el trabajo desde otro lugar. Pero fallaba mucho el tema de la ejecución. Bueno, el tema a ver, yo recién les dije, la contracara del planeamiento es el control, no nos sirve de nada planificar si después no controlamos si las metas se cumplieron o no. Les digo eso, y por otro lado les digo, también considerando lo que vos decís, Gabriel, lo que vos aportás, que debe existir un equilibrio en el proceso. Este proceso, que depende de los autores, son más etapas o menos etapas, pero resumámoslo cortito. Planeamiento o planeación, gestión, que es esto de llevarlo a la práctica, hacerlo real, ejecutarlo, y control. Más cortito que eso, imposible. Bueno, tiene que haber un equilibrio también. No me la puedo pasar toda la vida planificando, ni tampoco puedo estar ejecutando sin una planificación previa. Poder puedo, sí, de hecho es el caso de muchas pymes que trabajan sobre el instinto prácticamente. Y me puede ir bien, es probable que me vaya bien. Seguramente me iría mejor si existe un proceso de planificación metodológica y sistemática dentro de la organización, porque eso tiene un impacto. Pero tampoco está bueno esto de me la paso planificando. Lo podemos llevar a nuestro ámbito de carrera profesional, si quieren. O sea, si yo me paso todo un mes tratando de determinar en qué materias me anoto, para tratar de hacer la mejor combinación posible, y me la paso pensando qué voy a hacer, y nunca llega el momento de anotarme y no me anoto en las materias, tanta planificación no me sirvió de nada, porque no lo pude ejecutar, no lo pude llevar a la práctica. Entonces, dentro de todo este proceso administrativo, que es tan interesante y que llevan adelante las organizaciones, lo importante es el equilibrio también. No pueden faltar ninguno de estos tres elementos, que después pueden ser 4, 5, 6 elementos, depende del autor, lo podemos ver de manera diferente, pero no pueden faltar planeamiento, gestión y control. O sea, tampoco puedo estar toda la vida planificando sin ejecutar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, ¿para qué sirve? Creo que ya lo mencionamos bastante también, ¿no? Pero ¿para qué? Bueno, a ver, vamos a tratar de hacer algún resumen. ¿Para qué sirve el planeamiento? Para poder tomar decisiones futuras. Sí, muy bien. ¿Qué más? En realidad las decisiones del planeamiento las tomo hoy con mirada hacia futuro, ¿no? O sea, Sí. Sirven como guía de acción, si se quiere. Brindan dirección a la organización, ¿no? Este planeamiento. También nos sirve para controlar, porque fija los estándares que después voy a controlar. Fija los estándares que después me van a llevar a cumplir los objetivos. Uy, nos quedan 10 minutos. ¿Cómo se va? Ahí. ¿Cómo se va la sesión de Zoom tan rápido? Ayuda a reducir la incertidumbre también. O sea, porque nos da, al darnos dirección, nos da este marco de acción que vos decías, Natalia, para poder tomar decisiones.
O sea, si tengo en cuenta los planes y tomo decisiones que están enmarcadas dentro de esos planes prefijados, voy a reducir la incertidumbre de lo que va a pasar con mis decisiones. Y por el otro lado también minimiza el desperdicio porque al estar planificado puedo operar de otra manera, mucho más eficiente, ¿sí? Porque ya lo pensé de antemano. Después otra pregunta que tengo acá para hacerles acerca de los problemas que pueden generar la falta de planeamiento, que sería como la contracara, ¿no? ¿Cuál sería la contracara de esto? ¿Qué pasa? O sea, esos son los beneficios que me trae el planificar. ¿Cuáles pueden ser los problemas que me traiga el no planificar? ¿Qué pasa? Y la descoordinación de las acciones, no sé, se pueden dar un montón de cuestiones, pero para mí esa es principal, porque cuando se hace un plan, obviamente que es abarcativo, incluye muchas áreas. Si no se hacen en coordinación es muy difícil que se puedan llegar a ejecutar. La previsibilidad de lo que va a suceder, es decir, si no hago una planificación, siempre estoy a ver qué es lo que me depara mañana y no sé, no tengo claridad cómo voy a hacer lo que fijé, obviamente, previamente como un objetivo, como una misión, no sé. ¿Quiénes de acá trabajan en pymes? Levanten, usen la manito. A ver si puedo verlos. No veo a nadie, chicos. ¿Nadie trabaja en pymes? Bueno, puede ser también. Araceli sí tiene la manito arriba. Gracias, Araceli. Acá tenemos a alguien más. Paola. Y a ver en el chat. Yo trabajé 10 años para Nextel. Bueno, díganme los que trabajan en pymes y no se sienten que todo el tiempo están apagando incendios. Siempre corriendo atrás de la tortuga. Es una cosa increíble. Yo trabajé casi siempre para pymes. Y esa sensación de estar siempre con cosas pendientes, pero porque no se planifican, ¿no? Esa necesidad de apagar incendios todo el tiempo, correr contra reloj, que lo urgente mate lo importante, es una de las consecuencias más notorias desde mi punto de vista, desde mi experiencia, en cuanto a las organizaciones que no tienen este proceso de planificación estratégica, ¿no? O que no se lo toman como parte de su proceso de gestión empresarial o de su proceso de gestión organizacional, porque no solo las empresas planifican. De hecho, la semana pasada vimos el caso de la facultad, y la facultad no es una empresa y sin embargo está atravesando un proceso de planificación estratégica. Después, ¿alguien quiere agregar algo más? Sí, igual hay un factor entre la pyme y una multinacional, que es el factor de capacitación. Normalmente en las pymes no dan programas de capacitación, lo único que hacen, te ponen una posición, te muestran cómo lo vienen haciendo, y salvo que haya un cambio muy radical, una implementación de algún sistema o algo, no hay más que eso. Mientras que hagas el trabajo que te dicen que tenés que hacer, está todo bien. En cambio, en una multinacional es como que tiene más acentuado el tema de la capacitación y forman a la gente para que esos planes se puedan llevar adelante. Yo leí un libro hace un tiempo que se llama El salto del dueño, que habla un poco de las diferentes etapas que tiene que atravesar una pyme para profesionalizarse, y estoy muy de acuerdo que de hecho era pregunta de parcial, chicos, uno de los problemas más frecuentes de las pymes es la falta de profesionalización, y en todo sentido, o sea, no el contar con profesionales propiamente dicho, sino la profesionalización de todo de toda su gestión, de toda su operatoria, ¿no? El incorporar esta mirada de administración a largo plazo, de gestión de recursos, de eficiencia organizacional,
Y bueno, esta falta de planificación, ojo, que no quiero decir que en todas suceda, porque hay, como todo, o sea, estamos hablando de la generalidad. Cuando hablamos de pymes, hablamos de la generalidad de lo que pasa en una pyme, pero no significa que todas las pymes están en el mismo proceso. De hecho, hay empresarios que buscan, ¿no? O sea, que en general, ¿cómo nace un emprendimiento? Nace con alguien que sabe hacer algo y que tiene mucha voluntad, que tiene muchas ganas de cambiar el mundo en el que vive, que tiene muchas ganas de dejar una huella y que emprende y que empieza un proyecto, pero no sabe de administración, ni de gestión de negocios, ni de... Tiene coraje, tiene valor y arranca, y gracias a eso la economía argentina se mueve, porque además brindan el 90% de la fuerza laboral que está... Ahí está, hay alguien queriendo entrar, perdón. El 90% de la fuerza laboral está ocupada en pymes, entonces, nada, podemos, era otro tema, yo me fui para allá, pero está vinculado con planeamiento también. Pero digo, no necesariamente todas las pymes tienen falta de planeamiento, pero sí es una cuestión bastante común que se suele dar, y el que trabajó en grandes organizaciones y en pequeñas puede notar esa diferencia bastante marcada. Es verdad, Gustavo, que es visto como un gasto que no se justifica, y ese es uno de los límites a la planeación. A veces, ¿por qué no planifican las organizaciones? Porque lo ven justamente como un gasto, porque esto no es gratis, o sea, no es nos juntamos 5 personas a pensar. Bueno, esto necesita que apliquemos recursos, recursos en tiempo, recursos en dinero, entonces esto tiene un costo. Después podemos hablar si es un gasto o una inversión. En general, las personas que consideran, o sea, se considera una limitante a la planificación esto de entenderla como un gasto. ¿Pero por qué se entiende como un gasto? Porque no vemos los resultados inmediatos, no los vamos a ver mañana, sino que va a tener que pasar tiempo para poder cosechar los frutos de este planeamiento. Así todo en el medio nos cae una pandemia y nuestros planes se fueron al tacho. Entonces, estas cuestiones surgen como limitantes a la hora de establecer un proceso de planeamiento estratégico. Sin embargo, sigo pensando que los beneficios son mucho mejores y más a largo plazo y más de consolidación que los costos que se pueden insumir en todo el proceso. Lo que pasa es que hasta no iniciar esta rueda, digamos, de alguna manera, es difícil medirlo. Otra de las limitantes para el proceso de planificación tiene que ver con dijimos los costos, el limitante de tiempo, el tiempo que insume, y otro limitante muy grande tiene que ver con la resistencia a los cambios que tienen las personas. En general a las personas no les gusta cambiar, entonces incorporar procesos nuevos dentro de las organizaciones genera resistencia por parte de las personas que conforman la organización, porque es algo natural del ser humano, no es porque sean malas personas, o porque seamos malas personas las que estamos conformando determinado tipo de organizaciones, sino porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de determinada manera y sentimos que funciona, entonces nos cuesta de alguna manera hacer un cambio. De hecho, eso lo vamos a ver con mucha mayor profundidad cuando analicemos cultura, ¿sí? Y cuesta adaptarse a estos cambios. Por eso, también esto se considera a veces un limitante a la hora de establecer procesos de planificación estratégica, y más si son a largo plazo, ¿sí? Sí, Analía, es verdad, pasa con la gente de mucha antigüedad que se opone a los cambios. También pasa con la gente de poca antigüedad, pero notoriamente con la gente de mucha antigüedad, sobre todo en estructuras muy burocráticas también, ¿no? Que se mueven lento, entonces sobre todo en ese tipo de organizaciones. Lo que pasa es que en el entorno tan dinámico que estamos viviendo, es necesario subirnos a la ola, porque si no corremos el riesgo de quedarnos afuera, si no hacemos una lectura adecuada del entorno, si no hacemos una lectura adecuada de los diferentes escenarios, si no hacemos un relevamiento de cuáles son nuestras fortalezas, de cuáles son nuestras debilidades, y cómo poder utilizar estas herramientas. Ahí estamos. Ya ni me acuerdo qué estaba diciendo, no sé de qué estaba hablando. Así pasó. Bueno, podemos ver los diferentes
tipos de planeamiento que existen, ¿no? Como para darle un poquito un marco más teórico. A ver, les voy a compartir pantalla. Ahí. Los planes se van clasificando de alguna manera, se van desdoblando, tanto en los diferentes niveles como en las diferentes... Ay, hay gente que está queriendo entrar todavía. Ahí. De la oposición a los cambios. Gracias, Analía. Sí, estábamos hablando de que hay gente que se resiste a los cambios, es verdad. Es verdad. Que es uno de los limitantes, estábamos diciendo que los limitantes más grandes al proceso de planeamiento, como para hacer un cierre antes del corte del Zoom, los limitantes más grandes al proceso de planeamiento tienen que ver con la falta de recursos, considerarlo un gasto en vez de una inversión, la falta de tiempo y sobre todo la resistencia a los cambios que se da en algunas organizaciones y en algunas personas. Y bueno, y que los beneficios en general no se ven al corto plazo, sino que se ven más bien a largo plazo, entonces bueno, eso un poco limita el ver los beneficios, esta limitante de ver los beneficios limita un poco la cuestión de su aplicación práctica en las organizaciones que aún no lo aplican. Después, bueno, nada, les decía que existen diferentes niveles de planeamiento, ¿no? Y existen diferentes tipos de planes también, depende el objetivo de cada plan, ¿no? Entonces, fíjense como este cuadrito es de Chiavenato, no lo van a encontrar en Robbins, pero lo van a encontrar creo que en el capítulo de neoclásicos de Chiavenato, porque los autores neoclásicos hicieron mucho foco en el proceso administrativo y desarrollaron muchas cosas interesantes. En cambio, en cuanto al planeamiento. Gabriel no puede entrar, pero no tengo a nadie en sala de espera, Aide, A ver, para que vuelva a intentar, porque quizás justo a Josefina, no. Quizás justo intentó ingresar cuando todavía no había entrado a la nueva reunión. Ahí está. Bueno. En cuanto al desglose, también van, o sea, la jerarquía indica dos cosas. Por un lado, indica el plazo temporal, es decir, cuanto más alto dentro de la pirámide administrativa se generan estos planes, más a largo plazo van a ser, a medida que nos vamos acercando más a la base de la organización, a la parte operativa. Los planes ya son más a corto plazo, ¿no? Más tangibles, más reales, y también tienen que ver con la especificidad. Cuanto más altos están en la pirámide, más globales van a ser estos planes, van a tender a abarcar a toda la organización, y a medida que vamos bajando por la escala jerárquica, estos planes son más concretos y tienen que ver con determinadas áreas específicas. A ver que por acá tengo el chat. Quería abrir el chat. Que veo que me están hablando, me titila la lucecita. Sí, avisen eso por el WhatsApp, lo del otro Zoom de revisión de parcial. ¿Sí? Acá no tengo a nadie esperando, así que quizás si están en sala de espera, están en el Zoom de Vero. Porque no tengo a nadie esperando. Están todos, no tengo a nadie en sala de espera. Bueno. Entonces tenemos desde los objetivos organizacionales macro, que es lo que planteamos la semana pasada cuando hablamos de misión y visión, que después se traducen en determinadas políticas, directrices, que son líneas maestras, genéricas de acción, metas, ya las metas son cuantificables, las políticas y las directrices no son tan cuantificables, sino que tienen que ver más con líneas de acción. Estas metas se convierten en programas específicos, que son programas que tienen asignados recursos específicos. Estos programas son bajados a tierra a través de la ejecución de procedimientos. Ahí tengo más gente en la sala de espera que está entrando.
métodos, normas específicas, hay diferentes nombres para los diferentes tipos de planes de acuerdo a lo que les digo, las especificaciones que tienen, es decir, cuán amplios o cuán específicos son, y el nivel jerárquico y el plazo. Yo hago estas pausas, perdonen, pero porque estoy haciendo ingresar a las notificaciones que me dicen que están en sala de espera. Por eso es que hago estas pausas. Parece que me pierdo, que ya estoy media gaga. Puede ser también eso, que esté un poco... Pero... sí, puede ser. Todo puede ser. Los tipos de planes, bueno, nada, lo que decíamos, por su alcance son estratégicos, de largo plazo, estratégicos u operativos, es decir, están en la cúpula o están en la base, de largo plazo o de corto plazo, direccionales o específicos, de un solo uso o permanentes. Los programas en general, o los planes más de estos que tenemos por acá atrás, a ver, ¿no? Las normas, los métodos en general se fijan una vez y se utilizan todo el tiempo, ¿no? O sea, van utilizándose, reutilizándose, son permanentes. En cambio, hay algunos que son de un solo uso, ¿no? Cuanto más alto estemos dentro de la pirámide estratégica, estos objetivos macro van a ser de un solo uso, porque son a largo plazo, tienen que ver con eso también. También hay determinadas clasificaciones, no se mareen con esto, yo se los doy porque está y porque está en la bibliografía, pero bueno, no es la esencia del tema de planificación, pero bueno, hay diferentes nombres de acuerdo a con qué están relacionados estos planes. Si son planes relacionados con métodos, van a ser procedimientos. Si están relacionados con dinero en un marco temporal, van a ser presupuestos. Si están relacionados con el tiempo, van a ser programas. Y si están relacionados con normas de comportamiento que influyen en las personas, van a ser reglas. Pero es solamente una clasificación teórica, que si bien está bueno que lo sepan, bueno, tampoco es que es imprescindible, ¿no? O sea, no pasa nada si se equivocan una regla con un programa, o sea, lo importante es que entendamos la esencia del planeamiento. Y que entendamos esto de los niveles de planeamiento, ¿no? Y que dentro de los diferentes niveles, los tipos de planes van a ser distintos, pero todos estos planes se tienen que coordinar para poder lograr los objetivos organizacionales. Entonces los planes estratégicos van a tener que ver con elaborar un mapa ambiental, fíjense, dice, mapa ambiental y evaluación de fortalezas y debilidades dentro de la organización. ¿Qué es lo que ustedes mencionaban hoy? Creo que Analía mencionaba que se tenía en cuenta el contexto, Gabriel también dijo algo acerca de que se tenía en cuenta la función del contexto dentro de la organización. Bueno, el planeamiento estratégico mira a la organización dentro de un sistema, tiene más que ver con el enfoque sistémico, si lo queremos ver, o con el enfoque estructuralista, ¿se acuerdan que empieza a considerar la influencia del ambiente y de las otras organizaciones dentro de la organización? Y también mira hacia adentro, las fortalezas y las debilidades de la organización. Los planes tácticos traducen estos objetivos estratégicos en decisiones estratégicas y los traducen en planes concretos a nivel departamento, ¿no? Ya estamos dentro del medio de esta pirámide. Y estos planes tácticos se tienen que convertir en planes operacionales. Estos planes tácticos tienen que bajarse a la operación, a la tarea concreta de cada área en particular, para poder tener una guía de acción. Y ahora llega lo interesante de todo esto, que tiene que ver con el planeamiento estratégico. Así los veo. FODA, muy bien, Analía. De hecho, el FODA, esto de las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, es uno de los pasos obligados de cualquier proceso de planificación estratégica, ¿sí? Vamos a verlo por acá.
Yo les digo, depende del autor que leamos, depende de la bibliografía, estos pasos pueden cambiar, pueden ser similares, pueden ser diferentes, pueden estar en distinto orden incluso, unos con otros, algunos sí o sí van a estar en el mismo lugar, pero por ejemplo, obviamente la evaluación de resultados va a estar al final del proceso, pero pueden variar entre unos y otros, o pueden desglosarse, ser algunos más, ser algunos menos, pero en esencia, de hecho, fíjense que el PEPSEL dentro de la facultad tiene 8 etapas estratégicas. ¿Se acuerdan de esa rueda que teníamos 4 en la campana y 4 en la parte de abajo? La primera parte es la parte de planeación estratégica propiamente dicha y la segunda parte la de control. Bueno, el PEPSEL la divide en 8 etapas. Robbins la divide en estas 6 etapas, el proceso de planificación estratégica. Pero son pasos que sí o sí tienen que estar dentro de este proceso de planificación, que las podamos llamar de una manera o de otra, pero tienen que estar. La determinación de los objetivos empresariales tiene que estar, el propósito, la misión, la visión de la organización, tiene que estar definida por la organización. Dentro del PEPSEL, fíjense que no es el paso 1, es el paso 2 o el paso 3, no recuerdo ahora exactamente cuál es, el tema de la fijación de misión, visión y valores. ¿Por qué? Porque dentro del PEPSEL, primero se analizan los escenarios, primero se analiza el entorno, para ver en qué entorno está situada la organización. Es indistinto, lo importante es que estos pasos los vayamos cumpliendo a la hora de hacer un análisis organizacional. Tenemos que hacer un análisis ambiental externo, es decir, mirar qué hay alrededor, y este análisis ambiental externo puede ser macro o micro, es decir, puede ser global, o puede ser enfocado al sector en el que se desenvuelve la compañía. De hecho, tienen que estar los dos. Un análisis de escenario más macro y un análisis más micro, ¿no? De cuál es mi competencia, cómo se está desarrollando esa competencia. Ese es un enfoque más micro, pero también es externo, porque está en el afuera. Ahora vamos a ir desarrollando cada uno de estos ítems. También tiene que estar el análisis interno, cuáles son mis recursos, cuáles son las capacidades con las que cuento. Para en base a todo eso, sabiendo quién soy, es decir, cuál es mi visión, sabiendo qué hay afuera y sabiendo qué tengo adentro, recién ahí voy a poder formular las alternativas estratégicas. Voy a poder determinar en qué soy mejor que mi competencia, para poder hacer foco ahí y para poder ganar mercado, si ese fuese uno de mis objetivos, por ejemplo, apoyándome en esas fortalezas, apoyándome en esas capacidades, diferenciándome de la competencia por tal motivo. Recién después de todo este análisis es que se pueden fijar las alternativas estratégicas, para poder llevarlo a la implementación y luego al control. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Y encontrar oportunidades en mis debilidades. Muy bien. La idea, ahora lo vamos a ver el FODA. La idea de detectar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas es poder complementarlas de alguna manera. Que mis fortalezas sigan siendo mis fortalezas actuales y futuras, y que mis debilidades las pueda revertir de alguna manera y convertir en fortalezas. O, gracias a mis capacidades o a mis recursos, poder minimizar esas debilidades. No tomarlas para mi plan estratégico. Si yo sé que soy malo en costos, por decir una obviedad, si yo sé que soy, si mis costos no son buenos, no es una de mis capacidades, no es una de mis fortalezas, sino que es una de mis debilidades, no voy a tratar de salir al mercado con un producto barato para ganarle a la competencia. Quizás tengo que hacer foco en otra cuestión, como la calidad del servicio, o como el servicio postventa, o como otras cuestiones que no tengan que ver justo con eso que para mí es una debilidad, para tratar de minimizarla de alguna manera y potenciar mis fortalezas. El plan de San Paoli. Gustavo, ahí ya me mataste porque yo de fútbol es San Paoli, ¿no? Estoy bien, por lo menos no estoy diciendo una burrada. Espero no haberme mandado una burrada, pues esto encima queda grabado. Lo editamos, lo editamos. Bueno, el primer paso ya lo vimos, pero de sobra la clase pasada, ¿no? Que tiene que ver con esto de la determinación de la misión y de la visión y del propósito. Qué suerte, sin gracias.
Cuando hablamos de análisis externo y de análisis interno, estamos hablando del entorno, o sea, de los escenarios con los que el PEPSEL lo llama análisis de escenarios. Después hay un montón, ustedes cuando vayan avanzando en la carrera van a ver que hay un montón de herramientas para aplicar estas cuestiones, aplicarlas, bajarlas a tierra, digamos, hay un montón. El PEPSEL lo llama análisis de escenarios, pero hay un montón de diferentes herramientas para poder tratar de analizar el entorno. ¿Y qué analizo? Y analizo los factores tecnológicos que están dentro del sector en el que mi organización se desenvuelve, los factores políticos, los factores económicos, los legales, los sociales, los demográficos, los ecológicos. Es decir, analizo cualquier escenario que puede afectar mi organización, hoy o en el futuro. Y en cada organización, estos factores van a tener un peso diferente, porque va a depender de la estructura del mercado en el que se desenvuelven, porque van a depender del tipo de producto o servicio que vende o que presta. Entonces, cada organización quizás, seguramente, para las empresas tipo Apple, por ejemplo, los factores tecnológicos sean muy importantes y sean muy relevantes, y quizás los factores ecológicos, en un mundo en el que la conciencia ecológica cada vez es mayor, también sea un factor a tener en cuenta, ¿sí? Pero quizás en otro tipo de organizaciones los factores tecnológicos no tengan tanta incidencia. No quiere decir que no vayan a tener incidencia, pero quizás no la misma que en determinado tipo de organizaciones. Lo mismo con los factores políticos, hay organizaciones mucho más expuestas a los factores políticos que otras, ¿no? Mucho más involucrados que otras. Por otro lado, tenemos que hacer el análisis interno también. ¿Cuáles son mis recursos? Porter también habla de aspectos más específicos que el FODA para una organización. Ahora lo vamos a ver, vamos a ver algunos aportes de Porter, porque Porter hace una cantidad de aportes a la administración increíbles. Pero ahora vamos a ver algunos más específicos. Es verdad, Estela, lo que vos decís, que estos factores que estamos mostrando tienen que ver con el macroentorno, es decir, con el desarrollo global de la organización en determinados escenarios. Porter da algunas herramientas, que algunas las vamos a analizar hoy si llegamos con el tiempo, que tienen que ver con el análisis del microentorno, es decir, del entorno más específico de la organización, con su competencia directa, con su grupo más reducido, ¿no?, de actuación. Pero también tiene que ver con el análisis externo. También tengo que analizar a nivel interno con qué recursos cuento, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis habilidades y cuál es mi potencial. Y cuando hablamos de recursos, estamos hablando de todo tipo de recursos. Yo sacaría de ahí la palabra recursos humanos, pero bueno, así está en la bibliografía, pero bueno, postura ética, si se quiere, no considero al recurso humano un recurso, pero entendiéndolo como desde el concepto de que con qué cuento, ¿no?, con qué fortalezas cuento, cuál es mi capacidad, entiendo de qué hablamos cuando hablamos de recursos humanos, que somos las personas que formamos parte de las organizaciones. Este es el famoso FODA que nombraron, porque se ve que ya varios lo conocían. ¿Todos lo conocían? ¿Hay alguien que no conocía o que nunca escuchó hablar de FODA? Vamos por la contra, porque ya un montón los nombraron. Bueno, Gustavo en inglés. Yo lo conocí acá. Bueno, bien, Vero. El FODA lo podemos aplicar a organizaciones, pero también lo podemos aplicar a nosotros mismos, es decir, a nuestro desarrollo personal. El FODA es una herramienta muy potente de análisis organizacional y personal. Es importante conocernos a nosotros mismos y es importante tener claro nuestros objetivos. También hay que entender que el FODA sin objetivos no sirve, ¿no? Y el FODA estático tampoco sirve.
proceso, que es el FODA para que los que lo están conociendo acá, porque yo como que lo doy por sentado, pero no lo explicamos, creo, del todo. ¿Alguno de los que lo conoce se anima a explicarlo, pero muy resumido para los chicos que no lo conocían? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas noches. El FODA es un análisis, para los que no lo conocen, así bien sintético, donde podemos advertir las fortalezas que tenemos, las oportunidades, las debilidades y no me acuerdo qué era, amenazas. Ahí lo leí. Muy sintético, Martín. Sí, eso básicamente. Después, bueno, yo recién hablaba de marketing personal, está bueno saber las debilidades que uno tiene, y antes decía de encontrar oportunidades, porque qué sé yo. A mí, por ejemplo, no me gusta hablar en Zoom. Bueno, estoy buscando la forma de empezar a hablar en Zoom, pues sé que es una debilidad, y de ahí encuentro una oportunidad que es empezar a participar de esta forma. Eso es un análisis personal que cada uno hace, puede ser de su organización o de su persona. Excelente. Y yo les decía que el FODA es un análisis dinámico, porque no nos podemos quedar, a ver, yo hago hoy mi FODA, ¿no? Entonces yo entiendo que hoy mis fortalezas son estas, mis debilidades son estas. Las fortalezas y las fortalezas y las debilidades tienen que ver con la cuestión interna, con el yo organizacional o con el yo persona, pero tienen que ver con las características propias, con esos recursos, con esas capacidades que tengo o que me faltan, que serán una fortaleza o serán una debilidad. Y las amenazas y las oportunidades tienen que ver con el afuera, con lo que me depara ese escenario, ese entorno que analicé previamente, que me va a brindar determinadas fortalezas, que me va a brindar determinadas oportunidades que yo si considero que mis fortalezas son suficientes para poder asumir esas oportunidades, no las tengo que dejar pasar, y que también me va a imponer algunas amenazas, ¿sí? Que pueden poner en riesgo mi planeamiento a futuro. ¿Sí? Y digo que es dinámico porque yo lo hago hoy, y yo sé hoy que mis fortalezas son estas, mis debilidades son estas, pero quizás lo que para mí hoy es una fortaleza, mañana ya no lo sea, porque mañana quizás se convierta en algo que todos tienen, entonces no me diferencia, no me hace más fuerte, o sea, no me hace generar lo que se conoce como ventaja estratégica. Entonces el FODA es dinámico. Primero es dinámico porque en base a lo que determino dentro de cada una de estas variables va a ser mi planteamiento hacia futuro, o sea, me tiene que servir para tomar decisiones, no solamente para ver un estado de situación actual. Y después es dinámico porque lo tengo que ir reviendo constantemente, ¿no? Para poder convertir, como les dije, esas debilidades en fortalezas, para que esas fortalezas no se conviertan en debilidades, para poder aprovechar las oportunidades y para poder de alguna manera contrarrestar las amenazas. Esa es la idea del FODA. Vero, volviste, te vi entrar, ¿no? ¿Estás por acá? Acá estoy. ¿Cómo Buenas. te extrañé con el chat? No te puedo explicar. No me digas. Me vuelvo loca con todo junto. Vos sos mi fortaleza, te vas y se convierte en una debilidad el Zoom para mí. Bueno, había algo en lo que sumaba, cómo me alegro. Igual, bueno, vino bien la revisión, a todos creo que les sirvió. Así que bueno, fue un tiempo que también optimizamos desde ese lado. Sí, genial. No sé si quedó alguien más, yo me fui porque no tenía nadie en sala de espera, pero si no lo planteamos para el martes, obviamente. Planteamos otro encuentro, otro Zoom. Sí, también te extrañaron los chicos por los micrófonos, porque yo no puedo con todo, me mareo con todo, Vero. Ay, bueno, me alegran el viernes. Yo siento que a veces es como que, bueno, estando las dos cuesta mucho, más allá de aportar o hacer algún cierre, ya tendré que dar alguna clase, pero estamos con los tiempos que Pati es la que más sabe. No, pero mentira, bueno, nada, Vero, ahí... no seas humilde, Vero. No, llegó la fortaleza. Bueno, me va a quedar la fortaleza ahora. ¿Viste? Justo, aparte llegaste justo. ¿Están copados con el tema? Sí, yo creo que sí, pero bueno, a mí me gusta ilusionarme con que sí. ¿Qué voy a decir yo que estoy dando la clase? Sí, es genial, la mejor clase de toda la cursada. Tienen que estar emocionados. Es muy interesante el FODA. Bien. Siempre Analía con esos comentarios positivos. Estamos con oportunidad. Siempre hay oportunidad en esta comisión. Sí. Bueno, no molesto más. ¿Estás grabando? Sí. Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Ahora me hiciste dudar.
porque tuvimos que salir y volver a entrar. Sí, yo creo que- Grabando. Gracias, vamos. Sí, grabando, vamos. Vamos, Fortaleza. Bueno, la idea, como les dije, es que como ejercicio, pero como ejercicio propio, esto no hace falta que lo entreguen, porque ya les vamos a dar otra cosa que queremos que entreguen, por eso estamos siendo tan dulces en este momento, pero que piensen cuáles son sus fortalezas y debilidades para aplicar a la carrera profesional, ¿no? Para aplicar a esto que están haciendo, y qué oportunidades y qué amenazas encontraron en el entorno. Si alguno lo hizo antes de arrancar la carrera o cuando tomó la decisión de anotarse y quiere compartir algo chiquitito digo por los tiempos, pero nada, ustedes saben que nosotros les damos el espacio, pero traten de acotarse, así vemos todo lo que tenemos que ver. Pero si alguno quiere comentarlo, es súper bienvenido. Este es el momento. A ver, yo lo que tiene, ¿me querés pasar el hospedador para ver? Hay un tema de audio con alguien que la silencio. Dale, ahí Y te paso, Vero. Ah, pero hubo una cantidad de cortes de pelo. ¿Levantaron la cuarentena los peluqueros? ¿Qué fue? Solo se agarra, Damián se agarra. No sé si se nota. ¿Y Damián? También. ¿Te cortaste vos, Damián? No, callate que me pasaron la máquina y se le fue la mano, me tuvo que pelar mañana. Así que por suerte no salgo en 3 semanas en la cuarentena. Eso es lo mejor de la cuarentena. ¿Vieron lo que es Vero, no? Es con la lupa entra. Al detalle de todo. Bueno, les decía, si alguno se anima a compartir alguna fortaleza o alguna debilidad también, que también es súper interesante. Ay, Paola dice que sí, lo puedo analizar en el momento a ver si entendí. ¿Sí? Sí, Paola. Dale, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, un poquito bajito, pero se te escucha. Después no tengo la compu lejos. ¿Ahí me escucha mejor? Sí. Bueno, para mí la fortaleza es salir del trabajo donde estoy. Lo busco por ese lado en la carrera que elegí. Y la debilidad es la cantidad de años que hace que no estudiaba y no... Yo hice un terciario, nada que ver a una universidad, que es totalmente diferente. Te voy a cambiar una cosita en ese análisis, y es esto que vos mencionás como fortaleza, en realidad para vos es una oportunidad. Es una oportunidad de crecimiento. Y es verdad lo que dice ahí, creo que, no sé, Martín, o Sí. que en esa debilidad encontrás una oportunidad. Y así es como los diferentes cuadrantes de este FODA se van cruzando. Quizás la fortaleza podría ser tu fuerza de voluntad, tus ganas de emprender a pesar de que pasaron estos años que mencionás. Eso sería como una virtud tuya, aquello que te va a diferenciar del resto. Y si eso sería propio, ¿no? Como algo tuyo. Estamos con los tiempos, 10 minutos. Sí, vamos a terminar de ver alguna cosita más. No, me encantó, Paola, me encantó, vamos. Vamos a transformar esas debilidades, a exponer las oportunidades, digamos, a explotarlas y a minimizar las debilidades, que es la idea. Muchas gracias. Te cuento, Vero, ahora que vos dijiste que eran 10 minutos, te cuento que el Zoom anterior se me cortó, porque claramente no tenía nadie que me vaya avisando, entonces me quedé con la frase a medias. Así como es lo peor. Se cortó así, pero volvimos todos. Y me tenés que dar, ¿sabes qué? Lo de compartir pantalla. La autorización. Sí. Dale. Ya te lo doy. ¿Alguien más se anima a hablar de sus fortalezas, debilidades? Hola, Fati, yo te quiero hacer una consulta. Por ejemplo, cuando vos tenés una competencia en el área de ventas, ¿la debilidad de tu competidor es tu fortaleza? Uy, pará, que me perdí en la pregunta. Vamos de nuevo. Por ejemplo, ¿La debilidad de tu competidor es tu fortaleza? Sí. ¿Podría llegar a interpretarse así? ¿O la fortaleza de mi competidor va a ser mi debilidad o no? Y es muy relativo, o sea, puede ser que sea así, pero no necesariamente va a ser así.
O sea, Sí, a veces no sé si llegan a ver el concepto de ventaja competitiva. aún Yo lo no apuntaría. llegamos. Después lo retomamos, Ana, con el concepto de ventaja competitiva, que ahí un poco medio que nos comparamos con los competidores en este caso, y se puede llegar a determinar. Pero en realidad es más propio, más que es una mirada hacia adentro. Está bien, está bien. ¿Está bien? Pero lo retomamos. Bueno. Me gusta el tema de ventaja competitiva. Ya te lo vendí para el próximo bloque, para que no se vayan. No, en el caso nuestro, donde yo trabajo, por ejemplo, el gerente se enfoca mucho en la competencia y arma planes de contingencia para atacar a la competencia cuando avanza con algún producto nuevo, cuando saca clientes y eso. ¿Mucho? Más o menos. ¿Quieres venir? La están reclamando, Vero, por ahí. No, está bien, Y Analía, o Sonia. sea, tiene que ver mucho con lo que vamos a ver ahora, que es analizar el microentorno y que es analizar a la competencia, y va a surgir este nuevo concepto que tiene que ver con el de ventaja competitiva. La ventaja competitiva lo vamos a adelantar, voy a hacer un spoiler, Vero, perdón. Hay que claro, no, es que hay que venderlo porque la próxima conexión se nos fueron. Así que vendelo ya, para el próximo bloque. La ventaja competitiva tiene que ver con eso que me hace diferente a los demás. Y tiene que ver esa ventaja que yo intento potenciar para que me elijan a mí por sobre la competencia. ¿Surge del análisis del FODA? Es muy probable que surja un poco del análisis de mis fortalezas, de las oportunidades, del entorno, de las debilidades, de las amenazas. Es probable que surja de ahí. Una de las herramientas es el FODA. Pero la ventaja competitiva justamente es eso, por lo que yo considero que soy tan bueno que me eligen a mí por sobre la competencia, ¿no? Es en lo que me diferencio. Cada uno de nosotros se diferencia en algo particular y podemos potenciarlo. Esa es nuestra ventaja competitiva. Y tampoco es estática, porque lo que me diferencia del resto hoy, que por ejemplo, no sé, es usar Zoom antes de la pandemia, no sé, soy una experta en videoconferencias, quizás mañana se convierta en un genérico del sector, es decir, todos lo tengan que tener de base, entonces ya no va a ser la diferencia. Entonces, las ventajas competitivas también son dinámicas y tenemos que, por eso este análisis también es dinámico y tenemos que replantearnos todo el tiempo estas cuestiones, ¿sí? Van más a corto plazo, quiero decir, más a mediano en realidad, porque también se piensan a largo plazo, que los objetivos planteados en la misión y la visión, porque tienen que ver con algo más. Gabriel comentó en el chat que no coincide en parte con esto de la ventaja competitiva, así que quedamos para el próximo bloque en darle la palabra. ¿Querés, Gabriel, comentarlo antes de que se corte, si querés? Estamos con 5 minutos, Gabriel. A ver tu poder de síntesis. Bueno, yo tengo una idea de ventaja competitiva. Para mí, en el ejemplo este de ventaja competitiva, yo lo divido en dos en realidad, en la comparativa y competitiva. Sí. Cuando vos tenés una ventaja competitiva, es lo que te diferencia del resto, pero en realidad tiene que ver más que nada, yo siempre lo llevo a una cuestión, ¿no? Por ejemplo, a lo que la empresa o la persona, ¿no? Tiene que otro difícilmente lo puede igualar. Por ejemplo, el tema de los valores, el tema de la confianza, eso yo creo que son ventajas competitivas que difícilmente es lo que nosotros nos va a diferenciar del resto. Por ejemplo, ahora una comparativa sería, yo tengo algo hoy, por ejemplo el Zoom, y es muy fácil de reemplazar. ¿Cuándo se me termina a mí la ventaja comparativa? Cuando otro me lo iguale o cuando yo lo pierda. En este caso, si en el ejemplo que puso Fátima, habla de la ventaja competitiva. Para mí es una comparativa, porque ¿cuándo se me va a ir esa ventaja? Cuando otro tenga el Zoom o cuando yo deje de tenerlo. Entonces, termina siendo algo como más, tiene que ser más tangible. Yo creo que la ventaja competitiva tiene que ver con esto, de qué es lo que dentro de la organización o como persona, qué a mí me diferencia del resto. Es eso, los valores, la confianza, que son fortalezas que uno tiene y que realmente marca la diferencia. Por eso siempre digo lo mismo. El gran valor de las organizaciones es tan intangible, en el valor de la marca, en lo que transmite. Me parece que desde ese enfoque lo veo yo, pero esa es mi opinión y es lo que yo creo. Después, no sé, pueden estar de acuerdo o no. Pero, no, excelente, de hecho está muy acertado con la diferenciación que haces entre
ventajas comparativas y ventajas competitivas. Las ventajas comparativas justamente son, como vos decís, esas ventajas que son alcanzables por otros. Claro, duran por un tiempo, en el momento que yo la pierda, pero la También es competitiva- importante reconocerlas y aprovechar esas oportunidades, ojo, porque si bien las ventajas competitivas tienden más al largo plazo, al general, como vos decís, ese intangible que quizás es la marca, y que hace que sepan, bueno, genera felicidad, es Coca. La ventaja comparativa también es interesante detectarla a tiempo y aprovecharla hasta que se convierta en un genérico. Ahí estamos Bueno, de igual todo acuerdo. esto lo vamos a ver con la matriz de las 5 fuerzas. Sí. También está muy relacionado. Estamos con 2 minutos, ¿eh? Qué suerte que Vera me avisa. Bueno, vamos a ver este último slide entonces y se nos va a cortar y bueno, vamos a volver en 2 minutos. Bueno, en base a todo esto y recién ahí voy a poder formular mis alternativas estratégicas. Y ahí es la parte de creatividad que tiene que tener la organización, ¿no? Para crear caminos coherentes con los objetivos. ¿Coherentes con qué? Coherentes con mis recursos, con mis capacidades, para aprovechar las oportunidades, para tratar de que las amenazas no me afecten, ¿no? Entonces, recién después de hacer todo este proceso de planificación estratégica, voy a poder formular las diferentes alternativas, las diferentes ideas, las diferentes estrategias que me van a llevar al éxito organizacional, ¿no? Ahí hay algunas preguntas disparadoras, como, ¿hago un buen uso de los recursos que voy a tener a disposición? ¿Cuáles maximizan el diferenciar entre el rendimiento y el riesgo del negocio? ¿Cuál está más relacionada con la evaluación de oportunidades que lo he hecho antes? Bueno, algunas preguntas disparadoras para tratar de ir delimitando de alguna manera el camino a seguir, estas alternativas estratégicas. Y ahí es el momento de llevarlo a la acción, y es eso que decíamos, que necesita haber determinada coherencia entre el proceso de planificación, el de implementación o gestión y el de control. O sea, el proceso de planificación estratégico es largo, insume recursos, insume tiempo, pero tiene que ser llevado a la práctica, si no, no sirve. Ahí estamos con menos de 1 minuto, ¿eh? Genial, sí. Igual ya entonces vamos a dejar la sesión y volvemos en menos de 1 minuto. Qué lindo cerrar así y no quedarte con la palabra. Después de todo esto, les decía que viene la parte interesante del negocio. O sea, ya analicé el afuera, analicé el adentro, planteé mis objetivos, determiné los cursos de acción. Bueno, viene la parte interesante. Ver qué curso de acción va a tomar esta organización, cómo se va a diferenciar de las demás, cuáles van a ser sus ventajas competitivas, como dijimos, como adelantamos hoy, cómo va a usar esas ventajas competitivas, en qué mercados va a participar, en qué mercados va a decidir no estar, porque cree que no considera que deberían estar. Esto nos va a marcar un poco qué oportunidades aprovechar y cuáles no, ¿no? Qué acciones vamos a ir tomando en cuanto a la concreción de estos objetivos. Y cuando hablamos de estrategias, se dan estrategias en diferentes niveles. Como en todo, en administración que tenemos los diferentes niveles, bueno, cuando hablamos de estrategias también tenemos estrategias a diferentes niveles. Vamos a intentar ver un pantallazo general de las principales, no son todas, pero de las principales estrategias que se dan a nivel corporativo. ¿Qué quiere decir a nivel corporativo? Que se dan dentro de las organizaciones en general, o sea, en las organizaciones como un conjunto, todos sus, porque una organización puede tener un montón de líneas de negocio diferentes, puede vender un montón de cosas diferentes y prestar diferentes tipos de servicios. Bueno, ¿qué tipo de estrategia voy a tomar en cuanto a qué negocios participo y cuáles no? Esas son estrategias a nivel corporativo. Y si no, y después están las estrategias a nivel empresarial, que son las estrategias vinculadas a un área específica del negocio, lo que se conoce como unidad de negocio. Entonces, esas quizás, o sea, la organización seguramente va a tener una estrategia corporativa macro que englobe a toda la organización y puede tener diferentes estrategias a nivel empresarial,
en el nivel de unidades de negocio para sus diferentes productos. Puede optar por diferentes estrategias para cada uno de sus productos. ¿Se entiende esto hasta acá? ¿Seguimos? Sí, por ahora en el chat no hay nada, así que todo bien por acá. Cuando hablamos de estrategias corporativas, es decir, de estrategias generales dentro de la organización, estamos hablando de determinar en qué negocios voy a participar y en qué negocios no voy a participar. Y básicamente hay tres que después se dividen en un montón más, pero porque todo es así, todas hay divisiones y subdivisiones y subclasificaciones. Pero básicamente la empresa puede tender al crecimiento, es decir, a ampliar sus mercados, participar a nivel geográfico o a nivel tipo de producto, ¿sí? Ampliar los productos ofrecidos, los servicios ofrecidos, ¿sí? Ya sea con sus mismos productos, con los productos actuales, es decir, yo tengo un producto actual y me quiero ampliar, quiero crecer, entonces decido venderlo en otra área geográfica. Estoy aplicando una estrategia corporativa de crecimiento, pero a través de la venta de un mismo producto. Pero también puede decir crecer incorporando nuevas líneas de productos, ¿no? Entonces, una empresa dedicada a la fabricación de gaseosas puede vender gaseosas y puede vender jugos también, y puede vender agua, y quizás puede también participar de tener un área financiera que nada tenga que ver con todo lo demás, pero forma parte de la misma organización. Y tiene que ver con una estrategia de crecimiento. Por otro lado, están las estrategias de estabilidad. Lo que queremos hacer es mantenernos. Queremos mantenernos en el mismo nivel de actividad que venimos teniendo, con el mismo tamaño que venimos teniendo, apegándonos a la actividad actual. Y otra estrategia, mucho más arriesgada, pero que hay momentos en los que sí o sí hay que hacerlos, porque a veces determina la continuidad o no de la organización, son las estrategias de renovación, ¿no? Las estrategias de renovación implican un cambio en el tipo de producto, en el tipo de servicio que ofrece o que vende esta organización. Tiene que ver con, justamente, una renovación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, así que no se preocupen. En cuanto a estrategias de crecimiento, hay un montón de formas de crecer. Yo ya les dije, les dimos recién un ejemplo así como muy burdo, que puedo vender la misma gaseosa, o puedo vender gaseosas y agua, o puedo vender gaseosas, agua y alimentos para mascotas. No tiene nada que ver, pero puedo hacerlo. Una organización puede diversificar su cartera de productos o servicios. Dentro de estas estrategias de crecimiento, existen estrategias de crecimiento que tienen que ver con la concentración, es decir, enfocarme en mi principal línea de negocios y buscar aumentar la cantidad de productos, o sea, la cantidad de ese mismo producto que vendo, vender más, o ampliar los mercados, en un mismo mercado o en nuevos mercados en cuanto a geográficamente hablando. Esa es una estrategia de concentración. Después están las estrategias de integración. Y la integración puede ser hacia adelante, hacia atrás, o puede ser integración horizontal. No se mareen con los nombres, no pasa nada. Ahora los vamos a ir viendo con ejemplos y van a ver que es bastante fácil de entender y es bastante entretenido además. Entonces, yo me puedo integrar hacia adelante para convertirme, o sea, tomar el negocio que hacía mi cliente y también hacerlo yo. O me puedo integrar hacia atrás en la cadena productiva. Ahora vamos a ver algunos ejemplos interesantes y muy contemporáneos que encontró Vero. Puedo integrarme hacia atrás y pasar a ser mi propio distribuidor, es decir, hacer lo que hacía mi proveedor. A veces esta integración hacia atrás se utiliza, por ejemplo, para reducir costos. Entonces, yo paso a producir el mismo insumo que le compraba antes a un proveedor para poder reducir costos, por ejemplo, para que me salga más barato. Y la integración horizontal es unirme, lo que se conoce o se denomina usualmente como fusiones, ¿no? Tiene que ver con unirme a otras organizaciones que hacen lo mismo que yo para poder crecer. Y por otro lado está la diversificación. Y la diversificación es incorporar un negocio nuevo que poco tiene que ver con los negocios actuales o los productos o servicios que ofrece la compañía.
Y acá algunos ejemplos, a ver. Por ejemplo, este es súper actual. Pedidos Ya lanza su propio supermercado online para delivery. Esta es una nota que encontró Vero hoy, creo. Es de Hoy. estos días. Es de hoy. Es de hoy. Sí, sí. Yo me enteré por esto igual, no sabía, por ejemplo. ¿Qué tipo de estrategia de crecimiento les parece que puede llegar a ser? O sea, hasta el momento Pedido Ya proveía de la entrega, sí, pero no tenía productos propios. Los supermercados como Carrefour podían hacer la entrega por Pedido Ya. Ahora es como que toma la posición de tener su propio supermercado. Para atrás. Como dice la canción, ya que es viernes. Podríamos ponerla de fondo, ¿no? Y no solo delivery, también proveedor. Bien, Gustavo. Una integración hacia atrás. Después por acá tenemos, por ejemplo, a ver, ahí. Su estrategia de integración, bueno, acá está dicho todo, ¿no? En el título. Fui poco viva. Ahora nos damos cuenta. Tanto pensar ejemplo para después ponerlo en el título. ¿Qué salames? Bueno. Nada, ya pasó. La estrategia de integración vertical le permite crear experiencias únicas para los usuarios. ¿Por qué? Porque Apple tiene sus propios comercios, o sea, no, sus propios distribuidores, digamos, su fuerza de venta es la misma empresa, no terceriza. Entonces, eso se considera integración vertical, y ahí ¿hacia dónde va? ¿Para atrás o para adelante? No se coparon con la canción, parece que... No, pero ellos deberían saberla, porque tampoco son teenagers, no es que tienen 20. Nadie se copa con la canción. Va para Frenchy, dice Apple. Apple va para Frenchy. ¿Y el otro? ¿Pedido Ya? Ya lo había puesto, para atrás había puesto. Ah, lo pusieron. No, bueno, pero llegó la canción, no la dice. Bueno. De reversa. Estoy escuchando a mi hija llorar desconsolada, perdón si me desconcentro, pero... Ya estamos, falta menos, vamos. Hay Vamos a una guerra meterle. campal allá afuera, me parece. Este es un ejemplo de integrarme con otros competidores, ¿no? Que hacen lo mismo que yo, las famosas fusiones. Gap, por ejemplo, que adquirió Banana Republic y lanzó al mercado Old Navy. Si lo pronuncié mal, sepan disculpar mi inglés, pero yo los pronuncio siempre así. No sé si está bien o mal, pero ustedes me entienden. Está bien, Fati, sí. Está bien. Gracias. También es una fusión de empresas. Fíjense cómo las diferentes organizaciones pueden ir tomando diferentes caminos estratégicos, ¿no? Para crecer. O sea, puedo crecer fusionándome con un competidor, puedo crecer produciendo más de lo mismo y tratando de llegar a nuevos mercados, ya sea a nivel geográfico, por ejemplo. Puedo integrarme hacia adelante, puedo integrarme hacia atrás. Fíjense, bueno, las estrategias de Rappi y Pedidos Ya en esta época de pandemia también son como muy para analizar, quizás en otra clase también lo podemos incorporar. Pati, acá en el chat, Martín dice que hoy por hoy está habiendo una fusión, quizás no puede decir la empresa que se está fusionando. Nidia dice que Falabella también es integración, y Estela también comparte vivir una fusión es horrible. Y ahí hay un montón, bueno, eso van a tener una materia en la que lo van a analizar, pero a pleno, chicos, pero es una cuestión, influye mucho el tema de choque cultural en cuanto a fusiones y adquisiciones, ¿no? Técnicamente para nosotros a nivel estratégico vamos a hablar de fusiones y adquisiciones como lo mismo, porque se trata de diversificación horizontal, pero bueno, después más adelante van a ver que hay una pequeña diferencia entre fusión y adquisición. Pero es verdad que estos procesos a nivel cultural involucran a veces choques muy importantes que hacen que en medio las personas no la pasen bien. Bien, tal cual. Y acá plantean el de Bimbo Fargo, sí, fue uno de los casos de fusión. Telecentro, dice Carolina, no sabía eso de Telecentro. Y Analia dice, Quilmes compró una bodega, Dante Robino. También, bueno, esas son todas
estrategias de crecimiento, excelente los ejemplos que Sí. están dando. Bueno, acá nosotros les dejamos otro, Peugeot y Citroën, aerolíneas con Austral, o sea, diferentes ejemplos de fusiones de diferentes organizaciones. Bien. Esta nos pareció interesante y me comentó Vero que la comentaron en alguno de los grupos la clase pasada, la anterior. Sí. Y la trajimos como una estrategia de diversificación, ¿no? Si bien no es una estrategia comercial propiamente dicha, porque bueno, estamos hablando de que la producción es para donar y no para vender, aunque ¿por qué no? El día de mañana se puede convertir en una unidad de negocios y puede ser también para vender, ¿no? Pero como para traer el extremo de, bueno, la diversificación es cuando me meto en negocios diferentes al mío, ¿no? Esta diversificación puede ser relacionada o no relacionada, pero más allá de estos términos técnicos que no vamos a profundizar en esta materia, porque tienen otras materias más adelante para profundizarlo, el hecho de ver cómo una empresa no necesariamente tiene que vender todos los mismos productos o los mismos servicios o similares. También puede crecer a través de la producción o la venta de diferentes productos o servicios diferentes a su actividad principal, digamos. En este caso, Quilmes ahora está produciendo alcohol en gel. Nos pareció muy interesante como ejemplo. Como ejemplo, así es. Lo sacan del proceso de la cerveza, dice Analía. McDonald's. Muchas marcas de ropa hacen ahora barbijos, sí, un montón. De hecho, hoy les trajimos un ejemplito también. McDonald's con el mercado inmobiliario, escribió después Gabriel. Ahí apuntaba su comentario. No sabía eso. Bueno, excelente ejemplo de diversificación no relacionada, o sea, ¿qué tienen que ver las hamburguesas con el mercado inmobiliario? Pero sin embargo, como es una estrategia corporativa que abarca toda la organización, es una estrategia posible. Sí, de hecho, acá Gustavo dice una oportunidad lo de Quilmes cuando termine la pandemia evaluará si sigue, por supuesto. De hecho, las marcas que hacen barbijos seguramente también, porque el barbijo llegó para quedarse, evidentemente, más allá de el ahora que lo necesitamos, y cada vez va a haber modelitos más exclusivos y más lindos, y por supuesto que esto se convirtió en una oportunidad para muchas organizaciones, que lo venimos hablando en otras clases también, ¿no? Cómo esto se puede convertir, puede destrozar y destruir industrias completas, pero también se puede convertir en oportunidades de crecimiento o de negocios impensados hasta ahora. Todo lo que explotó, lo que tiene que ver con la beta virtual es increíble, ¿no? Entonces, también genera oportunidades de negocios para otro tipo de sectores. Analía plantea el caso de Uber, que tenía servicios de remis y que después agregaron esa unidad de negocios que es para comida por delivery. Sí, excelente, excelente. Buenísimo. Para competir un poco con Pedidos Ya, ¿no? Y con todas esas plataformas que te llevan el delivery. Re bien, chicos, buenísimo. Perdona, voy a hacer una aclaración. El otro día pedí comida por Uber Eats y le pregunté, vino con un auto, no vino con una moto. Y dice que el señor lleva gente y si está cerca de la pizzería y le entra un pedido de una pizzería, pasa por la pizzería, la compra y se la lleva. Es como que aprovechan las distancias y los viajes que tienen y combinan entre gente que lleva tipo remis y los pedidos de comida. Es todo lo mismo, es Uber Eats con servicio. Mira. Y esas son todas las ventajas que te proporciona el tema de la tecnología, ¿no? De alguna manera, o sea, el poder buscar la eficiencia en estas cuestiones y que propongan nuevos. De hecho, Uber, el año pasado estuvimos en una charla de innovación en la facultad a la mañana, y Uber en este país no, pero en otros países tiene una gama de servicios increíble, tiene, eso me llamó mucho la atención, pero por lo gracioso, ¿no? Del caso, es uno de los ejemplos de un montón, pero tiene, por ejemplo, una aplicación especial
para autos negros, creo que era, si no me equivoco, porque debe ser que en algún país como que los autos negros son como muy cotizados, son muy de lujos, no sé, y tienen una aplicación especial para que si vos te querés pedir un auto negro, te lo pedís a través de esa aplicación. Y tiene un montón de diferenciaciones de diferentes aplicaciones, que ahora lo podemos ver también y relacionar con una de las herramientas que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el análisis de la unidad de negocio propiamente dicha que habla Porter. Bueno, después acá hay otro ejemplo, como por ejemplo Cablevisión incorporó Flow para poder competir con el streaming con Netflix, me trabo, ya es viernes a la noche y no me salen ni las palabras, con Netflix, ¿no? Y qué diversificación hizo para, bueno, poder tratar de competir con un peso pesado que se veía venir muy importante. Telecom con Cablevisión, muy bien. Hay muchos ejemplos, y yo no quiero, más que nada por los tiempos, pero también Néstor planteó algo muy interesante, que hay un restaurante conocido que hoy se reinventó como carnicería, vendiendo sus cortes de carne. Excelente. Eso es algo también. Bueno, yo tengo acá, ya que estamos en esa, les voy a compartir un caso cercano también. Yo tenía acá, cerquita de casa, a 4 o 5 cuadras, un bar de chicos, era un lugar para ir a comer, que ahora se transformó en una micropanadería artesanal y te vende por delivery un montón de cosas súper ricas aparte, ¿no? Más allá de eso. Otro día lo charlamos, los invito a comer un budincito de ahí. Está dando hambre entre la carne y esto de... Son lo más. Aparte, todos productos de masa madre, no, la gloria misma, pero otro día hablamos de eso. Sigamos. La estrategia corporativa entonces se ve a nivel global, pero cuando bajamos a lo que es estrategia competitiva, es la estrategia que va a asumir cada una de las líneas de negocio de las organizaciones. Y acá es donde surge el concepto que hoy nombrábamos y que explicamos, que es el de ventaja competitiva. Aquello que distingue a una organización respecto de otra, es su sello distintivo ante las demás. Por esto me eligen a mí. Por esto me destaco, por esto soy diferente a la competencia. Cuando una organización opera en varias líneas de negocio distintas, las cuales son diferentes y operan con sus propias estrategias competitivas, se denominan unidades estratégicas de negocio. Cada una de las líneas de negocio que tiene la organización, y esto lo van a desarrollar mucho más adelante en las diferentes materias que tengan, pero cada una de estas líneas de negocios van a ser consideradas unidades estratégicas de negocios y cada una va a poder aplicar una estrategia competitiva diferente de acuerdo o depende del mercado que quiera atender. Una de las herramientas más utilizadas, no es la única, de hecho también ha sido refutada, pero no vamos a hablar de eso ahora, pero una de las herramientas más difundidas en cuanto al análisis de las unidades estratégicas de negocio, es el concepto de rivalidad amplificada, que es una estrategia competitiva, es decir, que tiene que ver con la competencia que nos aporta Porter. Porter es un autor contemporáneo muy importante en la administración que hace un montón de aportes muy interesantes, algunos vamos a ver en esta materia, otros van a ver más adelante, se los recomiendo seguir leyendo porque tiene un montón de aportes muy interesantes al que le gusta la administración. Ustedes la nombraron, ¿no? Hay chicos que nombraron a Porter. ¿Saben algo de esta matriz? Yo la había nombrado, Fati, pero no era con esa matriz. Bueno. Era con lo de la propuesta de valor, que lo que hace es suplir al FODA. Era la otra de Porter, la que habla de los distintos planos de la estrategia. Ok, sí, ya sé. Bueno, esa la vamos a ver en otra materia. La van a ver también, pero en otra materia. Bueno, este es otro aporte de Porter, tiene un montón, y tiene que ver con el análisis de la competencia, y el análisis de y cambiar el concepto de competencia, ¿no?, que tenemos, o que tienen las organizaciones. Porter, con esto que se llama matriz de rivalidad ampliada o amplificada, amplía justamente, como la matriz lo indica, el concepto de competencia.
Nosotros podemos pensar, vamos a ver un ejemplo fácil, por ejemplo, que la competencia directa de Coca-Cola sería Pepsi, por ejemplo, ¿no? O la competencia directa de, no sé, Vero, tirame alguna ayuda que ya estoy quemadita a esta hora. No sé, de Coto, del supermercado Coto, Carrefour, de Claro. un auto, no sé, Peugeot, Confort, cosas así como muy, muy elementales, digamos, a Con nivel. Burger, muy bien. No, Manaos, ahora vamos a ver. Manaos con Coca, ¿decís, Gustavo? Manaos con, y habría que ver qué marca de gaseosas hay en ese target. Coca con Fernet, sí, yo comparto. Pero eso no son competencias, son complementos. No, ya es trago de la noche, Coca con Fernet. Ya se está desvirtuando esto, chicos, por favor. Manaos con Kunikan, ahí me gusta más. Ahí me gusta un poco más. Sí, es viernes, tiene razón, es viernes. Entonces, nosotros pensamos en general como la competencia directa, aquel que hace lo mismo que yo, ¿no? De un contador, otro contador. O sea, aquel que vende o presta el mismo servicio que yo. Porter amplía esta definición de competencia y dice, ojo, que los competidores no son solo aquellos que venden o hacen lo mismo que yo, son aquellos que tienen una incidencia en mi rentabilidad. Y ampliándolo a este concepto, empieza a pensar como, bueno, la rivalidad dentro de los miembros de la misma industria, es decir, el competidor que hace lo mismo que yo, pero también dice, ojo con los productos sustitutos. Los productos sustitutos son productos que son diferentes a los míos, pero que sacían de alguna manera la misma necesidad, que cumplen la misma necesidad. Entonces, en este contexto, el concepto de competidores se amplía, porque el competidor de una marca de azúcar, de Ledesma, no solamente es, se me fueron todas las marcas de azúcar ahora. Ledesma, por ejemplo. Dominó, Dominó, ahí tenemos otra. Pero también podría ser el edulcorante de cualquier tipo de marca, podrían ser el stevia, el que se compra en las dietéticas, ¿no? Y que no se venden por el mismo canal de venta, que se venden por situaciones, por lugares diferentes, que sustituyen mi producto, no son igual a mi producto, pero satisfacen la misma necesidad, en este caso, por ejemplo, endulzar. Ahí, por ejemplo, si pensamos a Coca como una bebida gaseosa que sacía la sed, el sustituto podría ser el agua. Pero si pensamos a Coca como algo que da felicidad, quizás podemos encontrar otros sustitutos, ¿no? A la marca. Y también amplía esta matriz y dice, ojo, que también la amenaza de nuevos competidores tiene que ser tenida en cuenta a la hora de analizar la competencia, porque acuérdense que estoy analizando mi rentabilidad. Entonces, si esta es una industria atractiva en el que mucha gente quiere estar porque pareciera ser rentable, al querer ingresar mucha gente a la misma industria, la rentabilidad va a bajar. Entonces, la atractividad de la industria, y esto tiene que ver con las barreras de ingreso y las barreras de salida de la organización, también hacen que la rentabilidad suba o disminuya. Si las barreras de entrada son altas, es decir, si cuesta ingresar a esta industria porque, por ejemplo, necesito maquinaria muy específica y necesito pagar un costo alto por esas maquinarias, entonces no es que cualquiera se puede poner a producir coca, por decir coca, pero cualquier cosa podría ser, seguramente la rentabilidad sea mejor. En cambio, si las barreras son bajas, es decir, mucha gente puede ingresar a esa industria, seguramente la rentabilidad va a ser más baja. Y lo mismo con las barreras de salida. Si las barreras de salida son muy altas, el negocio va a ser más riesgoso, porque ante un cambio en el contexto no voy a poder salir fácilmente de ese mercado. Lo contrario, si las barreras son bajas, me va a dar la posibilidad de salir rápidamente en el caso de que haya un cambio abrupto en el contexto. Una barrera alta puede ser, por ejemplo, la imposibilidad del Estado. Seguramente, si a Edesur le va mal,
no puede levantar bandera e irse, porque debe tener mucha regulación estatal que le impide hacer esas cosas. Bueno, eso tiene que ver con las barreras de salida. Las barreras de entrada y las barreras de salida están muy relacionadas con los potenciales competidores, y tengo que tener la vista puesta también en mis potenciales competidores. ¿Vamos hasta ahí, Vero? Sí, vamos, sabes que Néstor aportó un ejemplo y un comentario interesante que nos dice que muchos generan como o plantean sus propias marcas, por ejemplo los supermercados, y sacan sus propias bebidas. Exacto. En ese caso tendrían como bajas barreras para ingresar porque tienen ya las líneas de producción y con esto reducen costos. Exacto, sí, esa es una estrategia muy utilizada por las grandes marcas, digamos. Hacer su propia competencia también, ¿no? O sea, vender el producto que compita con el mío como para poder no perder esa cuota de mercado. ¡Uy, 10 minutos, por Dios! 10 minutos. Bueno, vamos rapidísimo con esto y creo que hasta acá, porque no sé qué hora es. ¿Qué hora es, Vero? Son 10 menos 10. No, sí, vamos con esto y los dejamos ir, ¿no? ¿O quieren seguir con control? Porque hoy dijimos que si llegábamos veíamos control hoy. No, nadie contesta. Seguimos. También considera a los clientes y a los proveedores competencia. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, por esto que vimos hace un ratito, la posibilidad que tienen los clientes y los proveedores de integrarse hacia adelante y hacia atrás. Es decir, un cliente puede decidir integrarse hacia atrás y convertirse en mi competencia. Y un proveedor puede decidir integrarse hacia adelante y convertirse en mi competencia. Pero también los clientes y proveedores tienen que tener en cuenta a la hora de plantear las diferentes estrategias a nivel competitivo, a nivel unidad de negocio, porque tienen poder de negociación. Y al tener poder de negociación sobre los precios, influyen directamente en la rentabilidad de la organización. Seguramente a un almacén de barrio no tenga poder de negociación para comprar los yogures de la Serenísima, o sea, no pueda fijar un precio. Ese poder de negociación que tiene el proveedor, en este caso, es muy alto y hace que tenga que ser tenido en cuenta a la hora de evaluar mi estrategia competitiva y a la hora de evaluar a mis competidores, porque va a influir directamente en mi rentabilidad. Y lo mismo con los clientes. De los supermercados chinos como un pool de compras en donde compran en grandes cantidades, a diferencia, entonces ahí tienen un cierto poder de negociación con sus proveedores. Exactamente, de eso, justamente de eso estamos hablando. Por eso dicen que los supermercados son formadores de precios, así es. Y a partir de eso el Estado sale a regular con precios cuidados, intentando regular un poco la suba de precios de las canastas básicas de alimentos. Esto también lo dejamos para que lo piensen en casa. Esto se lo voy a dar muy velozmente porque quiero ver que les cuentes las consignas del trabajo, que no les conté nada todavía. Bueno. En base a esto se van a determinar diferentes líneas de actuación. Entonces la organización va a poder fijar sus objetivos estratégicos y considerar una estrategia de diferenciación, es decir, me voy a destacar por la calidad de mis productos, o de líder en costo, me voy a destacar por un precio bajo, o va a poder elegir una estrategia de segmentación. Es decir, me voy a dedicar a un público muy exclusivo que está desatendido por las grandes marcas, si se quiere, ¿no? Es mucho más exclusivo, mucho más pequeño. Según Porter, esto después es refutado por otras teorías, pero según Porter uno tiene que seguir o una u otra. No puedes ser líder en diferenciación en costos, tenés que decidirte, o brindás calidad o brindás costo, porque si no, tu rentabilidad va a quedar en el medio, se va a producir una curva y no vas a terminar generando ingresos. Algunos ejemplos rápidos como para que lo entiendan básicamente, pero cualquier cosa, el martes retomamos antes de empezar la clase de control con esto para que no quede a medias. Por ejemplo, Jumbo tiene una estrategia de diferenciación, calidad, siempre te da más. Día por ciento tiene una estrategia baja en costos. Lo que busca es el precio más bajo siempre. Grido tiene una estrategia baja en costos, ¿no? El precio más bajo siempre. El gimnasio Curves, por ejemplo, tiene una estrategia de segmentación. Atiende un sector exclusivo,
de mercado, que son las mujeres, que no quieren ir a gimnasios con hombres, entonces deciden anotarse en este tipo de gimnasios, por ejemplo. Vegan Nutrition, por ejemplo, también es un ejemplo de segmentación, comida vegana, exclusiva para un tipo muy particular de público. Ahí tenemos los barbijos de Louis Vuitton, si quieren alguno, les compartimos, les pasamos el link de compra, para, bueno, nada, verse. En este caso, sería una clara estrategia de diferenciación. Bueno, y acá algunos ejemplitos más para terminar un viernes a la noche brindando, ¿no? Quiero todo esto. Todo, en fila, digamos. Arrancamos por la cerveza, seguimos con el trago. No, sí, en el orden de los factores no altera el sumando en este caso. ¿Y acá qué les parece? ¿Qué será cada una? Los laboratorios, Martín plantea, los laboratorios te venden un ibuprofeno, un antibiótico y un medicamento de alto costo y ganan en los 3 segmentos, sin mezclarse unos con otros. Voy a hacer una aclaración. Les voy a pedir que si se corta entren en 10 minutos más, así cerramos la idea, ¿sí? Pero prometemos que son 10 minutos. Son 10 minutos. No nos quedamos con nos va a saludar. Voy a hacer una aclaración respecto a lo que dice Martín. Nada impide, por eso estas son estrategias a nivel competitivo, y hablamos que son estrategias a nivel unidad de negocios. Nada impide que una organización tenga diferentes productos enfocados a diferentes segmentos con estrategias diferentes, que es lo que dice Martín respecto a los laboratorios. ¿Una misma organización puede usar las 3 estrategias juntas? Sí, puede usar las 3 estrategias juntas, pero con diferentes productos. Un mismo producto no se puede enfocar a ser líder en costos y líder en diferenciación, porque según lo que dice Porter, se va a quedar en la mitad. No va a lograr reducir los costos tantos para ponerlo en un bajo costo, ni va a lograr subir la calidad tanto para poder diferenciarse por eso. Por eso es el motivo de esta curva que habla Porter en cuanto a la diferencia entre bajo costo y diferenciación. Tal cual. Igual hay teorías que no las vamos a ver ahora, pero hay libros que hablan de que esto también puede ser diferente, pero bueno, no lo vamos a hablar ahora. Bueno, y acá entonces, el Dom Perignon, ¿para qué tipo de mercado es? Segmento premium. Me gusta, para el elite, sí. ¿Y la Quilmes? Para la Popu. Para la Popu, ¿no? No se cobro para la Popu. Bajo costo. Y me encanta esto que están haciendo los bares ahora, y por eso lo puse, y esto de Mona Galossi, que quiero uno, al que me lo quiera mandar se lo agradezco. ¿Vieron esa estrategia que están usando ahora los bares de te mandan los tragos de autor envasados al vacío, para que vos te hagas tu trago te mandan todo, la mandarinita, la lima, bueno, nada. Sí, Adriana, en serio, búscalo, genial. Bueno, formas de reinventarse, ¿no? De alguna manera. Creo que hasta acá llegamos, ¿no? ¿Les parece? Así es. Estamos con 2 minutos. Bueno, hagamos una cosa porque se nos va a cortar, si no. No se vayan, vuelvan que les vamos a dar un pequeño trabajito, ¿sí? Los tenemos contados y mirados, son 37. 5 minutos nada más les pido, 5 minutos y nos hacen ir contentas a dormir. Y ustedes se van con tarea, lo tenemos que haber hecho al principio, ¿no? Hasta el martes, nos dicen hasta el martes, no vuelven, ya pedí el trago, ¿ves, Fátima? No sé que van a volver porque son muy responsables. 5 minutos 38, dale.